Buenas tardes a ti, al público. Precisamente después de escuchar a la entrevistada de hace unos instantes, pues la pregunta es esa: ¿cómo ve usted el contexto internacional en materia económica después de lo que ocurre en Ucrania, maestro? Bueno, realmente yo creo que sí hay varios efectos directos de esta guerra. Por una parte tenemos que hay que recordar que Rusia pues es uno de los principales productores de petróleo. El hecho de que esté en guerra significará en términos prácticos que no hay tanta oferta de petróleo disponible y veremos un incremento, sin lugar a dudas, del precio del petróleo a nivel internacional. Esto para México pues pudiera representar hasta cierto punto una buena noticia porque se mejorarían los ingresos de las finanzas públicas. Este sería como que un primer escenario. El segundo escenario está asociado al hecho de que pues hay que recordar que venimos de una crisis de la pandemia, entonces que también tuvo un impacto a nivel global. Lo que estamos viendo ahorita es un proceso de recuperación que ha generado inflación debido a la ausencia de suficiente producción de bienes y servicios. Yo creo que en particular este segundo efecto también se verá acentuado. Tendremos una mayor inflación global, lo cual implicará eventualmente una mayor alza de los precios de muchos bienes y servicios que a nivel nacional y obviamente a nivel internacional. Entonces creo que este es el segundo punto importante. Podríamos esperar una mayor inflación. Tercer punto, a final de cuentas los rusos, los ucranianos son grandes productores de materias primas. Particularmente hay que recordar que lo que es el girasol, el aceite, la tercera parte del mundo de la producción mundial viene justamente de Ucrania. Entonces lo que podemos esperar sería el incremento de precios adicionales y cierta limitación en la producción por parte de lo que se refiere a productos agrícolas. Y esto también evidentemente pues generará algunos incentivos hacia todo el mundo. Y creo que también un último factor es el gas. El mayor productor de gas es Rusia. Si tenemos esta crisis, muy probablemente veremos haya una menor oferta de gas a nivel mundial. Y esto es particularmente importante para México porque hay que recordar que México importa la mayor parte del gas. Entonces esto eventualmente nos lleva a pensar que habrá o incrementos de precios o restricciones en la disponibilidad del producto, en el caso particular de nuestro país. Entonces, vean que realmente los efectos de este conflicto entre Ucrania y Rusia pues tienen implicaciones muy palpables tanto para la economía global y en particular para la economía mexicana. Entonces yo creo que sí es una situación compleja porque en realidad no abonan hacia la promoción del crecimiento económico. Más bien yo pensaría que se va a retrasar el crecimiento económico como consecuencia de esta guerra a nivel global. Maestro Antonio Ruiz Porras, bueno, pues, por donde se le quiera ver, es una pésima noticia cuando venimos de 2 años difíciles, 2 años muy complicados, inclusive de desaceleración y momentos en los que ya se habla hasta de recesión, todo relacionado con la pandemia y ahora esta situación. México tiene capacidad para salvar algunos de estos escollos, sobre todo en el ámbito energético. El presidente hoy decía que, de ser necesario, pues se podrían activar las plantas, en este caso específico, generadoras o productoras de electricidad para que no tengamos algún problema, inclusive hasta buscar crecer en producción de gas, que no sé si en realidad estamos con esa capacidad, maestro. Yo creo que en el corto plazo no tenemos la capacidad, creo que ese es el gran problema. Realmente el gran problema que tenemos en México es que tenemos insuficiencia de lo que se refiere a la capacidad de producción. ¿Sí? Incluso, de hecho, esa es una de las razones que se adujo en su momento para promover las bocas, ¿no? Entonces, realmente es poco probable que México pueda hacer mucho en el ámbito energético para mejorar la situación del país. Ahora hay que recordar que desde el punto de vista del gobierno, el hecho de que se esté incrementando el precio
para el gobierno mexicano es una buena noticia. Es una mala noticia para nosotros como consumidores que dependemos de petroquímicos y de derivados del petróleo, concretamente gasolina, gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni la gasolina ni el gas se producen en México, se importan por parte del país. Y eventualmente esto lo terminamos pagando todos. El único que gana en este contexto es definitivamente el gobierno a través de Pemex. Así es. Claro. Estoy viendo en redes sociales en estos momentos hay altercados en Palestina. Fuerzas de ocupación israelíes están atacando a periodistas palestinos, esto en la ciudad de Hebrón, y lo vengo diciendo desde ayer, maestro, es que no es lo mismo Israel que Rusia, y tampoco es lo mismo Ucrania que Palestina, o sea, ahora sí que hay niveles y socios, pero lo saco a colación para la siguiente pregunta, maestro. Dicen que en una guerra nadie gana, pero en realidad sí hay ganadores. ¿Quién va a ganar de esto que está ocurriendo en Ucrania, económicamente? Económicamente quienes van a ganar, para empezar, son las petroleras, sin lugar a dudas. Ganarán los productores y exportadores de gas. Ganarán, sin lugar a dudas, también aquellos que estén vendiendo alimentos, ¿sí? Particularmente aceites. Ganarán, sin lugar a dudas, también aquellos que estén metidos en la cuestión del armamento, que es obviamente algo que es bien importante. Entonces, esos son los ganadores. ¿Quiénes somos los productores? Pues aquellos que dependemos de la gasolina, aquellos que dependemos del gas para nuestro consumo diario, muy probablemente también algunos sectores de la industria, como son el sector automotriz. Hay que recordar que muchos componentes de empresas europeas se producen en Ucrania, justamente por su disponibilidad. Entonces, si ya teníamos una crisis de semiconductores que había frenado al sector automotriz, ahora tenemos una crisis adicional de autopartes por el lado ucraniano, y esto es una mala noticia para México porque buena parte de nuestras exportaciones manufactureras descansan justamente en la industria automotriz. Entonces, pues muy probablemente también será uno de los grandes perdedores. Maestro Ruiz Porras, se nos agotó el tiempo, pero un enorme placer. Ojalá que su agenda le permita volver a platicar con nuestra audiencia, porque en el tintero nos quedan muchas preguntas, entre otras, bueno, pues analizar las restricciones tanto de un lado como de otro. ¿Le parece? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias y buenas tardes. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes.